Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Este tema dudé en hacerlo. ¿Por qué? Porque pensé que era falso, pensé que era una noticia amarillista para solamente llamar la atención o para conseguir de clics, ¿no? Y yo lo dudé, al principio lo dudé, pero dije, pues vamos a investigar, vamos a ver qué está pasando, si es cierto o no es cierto. Hice una breve investigación y sí, resulta que sí es cierto. Es una increíble noticia. ¿Por qué? México pagó 4.000 millones de dólares, casi más o menos 80.000 millones de pesos de deuda externa, de intereses de la deuda externa. ¿Qué quiere decir esto? Que México está pagando más, le está invirtiendo más dinero a la deuda externa de México. ¿Para qué? Pues para salir más rápido de la deuda externa, obviamente, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que se hizo este pago de 4.000 millones de dólares. Es el pago más alto que ha dado el gobierno de México durante los 40 años. 4.000 millones de pesos es el pago más alto que ha dado México durante 40 años. ¿Qué quiere decir esto? En plena crisis de pandemia, en plena crisis de salud, en plena crisis económica, México está saliendo adelante. México se está recuperando de la economía en plena crisis, lo repito, en plena crisis económica a nivel mundial, no es nacional, es a nivel mundial que está esta crisis económica. México está teniendo dinero para pagar más a la deuda externa. Y bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues de que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador está funcionando. ¿Qué estrategia? Pues la austeridad. Está siendo muy austero, no está derrochando el dinero del pueblo de México en cosas innecesarias. Dos, pues le está devolviendo al pueblo lo robado. Le está devolviendo el dinero, está incautando propiedades, está incautando con ayuda de Santiago Nieto, la UIF, cuentas bancarias de políticos corruptos, de empresarios corruptos. Y todo esto pues se decomisa y se meten a las arcas de México. Y tres, y por último, pero la más importante es el combate a la corrupción, que es no permitir la corrupción y combatir a la corrupción. Este punto es el último, pero es el más importante porque es el que está dando ya sus frutos. Ya estamos viendo los beneficios de combatir a la corrupción y uno de los beneficios es que tenemos más dinero para pagar los intereses de la deuda externa, porque antes solamente se daban cachitos, un poquito, casi nada, que los que deben, literalmente, los que deben en Coppel, los que deben en Electra, los que deben en el banco, ustedes saben que si das lo mínimo o das lo poquito, o das poquito, literalmente tu cuenta no baja. ¿Por qué? Porque estás pagando intereses. Pues eso es lo que hacían los gobiernos pasados, solamente pagar intereses, intereses, intereses y nunca salíamos de intereses. Ahora el actual gobierno del presidente Andrés Manuel pagó muchísimo más porque hay dinero porque se está combatiendo a la corrupción. Pero vamos a leer la nota y dice lo siguiente. El gobierno de la República realizó un pago histórico a los intereses de la deuda externa que alcanzaron un poco más de los 4.039 millones de dólares, es decir, casi 80.000 millones de pesos. Esto durante el primer trimestre de 2021. Este pago representa un 7% más de lo que se entregó durante el primer trimestre del 2020, mismo periodo que se contempla en el 2021. Para esta estadística, esta cifra es la más alta que se ha pagado en intereses desde el año 1980. En lo que se refiere al sector privado, el pago de intereses por la deuda externa fue menor en el primer trimestre de este año en comparación del mismo periodo del 2020. El pago fue de 1.657 millones de dólares, alrededor de unos 33.100 millones de pesos. Esta cantidad
Es un 19% menos a comparación del periodo enero-marzo de 2020. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, aseguró que el pago tan alto que realizó México en este trimestre es en concepto de la deuda externa, es señal de recuperación económica. Esto considerando que es la cantidad más alta que se haya entregado en los 40 años recientes. Las malas noticias son que la deuda externa de México tuvo su mayor valor en los 5 años más recientes, en los que alcanzó los 229.660 millones de dólares, es decir, 4.586.000 pesos, esto en marzo de 2021. Aunque este aumento también es provocado por los altos intereses de la deuda debido a que el gobierno del presidente López Obrador no ha adquirido más deuda durante su administración. Y Jesús Ramírez Cuevas tuiteó lo siguiente: señales de recuperación económica. Gracias a que tenemos finanzas públicas sanas, en el primer trimestre del año pudimos realizar un pago histórico a los intereses de la deuda externa por 4.039 millones de dólares, el más alto en 40 años. Imagínense, les vuelvo a repetir, estamos en medio de una crisis económica, de una crisis de salud provocada por el COVID-19, y aún así, el gobierno de México, esta cuarta transformación, tiene dinero sin adquirir deuda. Nunca ha adquirido deuda, no ha adquirido deuda el gobierno de México. El presidente Andrés Manuel no ha adquirido deuda. Tiene dinero gracias a ¿qué? A que se está combatiendo la corrupción. ¿Que hay corrupción? Claro que sí lo hay. ¿Quién está diciendo que no lo hay? Claro que sí lo hay, pero se está combatiendo a la corrupción. Por eso ese es el tema. Se está combatiendo la corrupción. Donde hay corrupción se está combatiendo, se está limpiando y se está llevando unas finanzas públicas sanas. No se está salvando a los empresarios, no se está rescatando a los bancos como hicieron en la crisis económica, que fue el famoso FOBAPROA, que gracias a ese FOBAPROA tenemos un alto endeudamiento de deuda externa, gracias a esos cabrones que hicieron ese FOBAPROA, y que ahora pues lo tenemos que pagar todos los mexicanos. Y les vuelvo a repetir, gracias al gobierno de la Cuarta Transformación y gracias a que se está combatiendo la corrupción, se hizo el pago a la deuda externa más alto desde hace 40 años. 4.000 millones de dólares, o sea, hace 80.000 millones de pesos. Esto es impresionante, impresionantísimo de verdad. Pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.